Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos la alegría de tener con nosotros a Carol Baum, quien es abogado de la Universidad Católica. La conozco desde aquellos tiempos. Además, es máster en la Universidad del Desarrollo y en la Universidad de Georgetown. Y ella ha ejercido como subsecretaria en los gobiernos del presidente Sebastián Piñera y fue además convencional constituyente. Y precisamente por eso la hemos invitado, porque al terminar su periodo escribió este libro, Secreto Constituyente, diario de una convencional. Y la verdad es que vale la pena conversar sobre él. Primero que todo, ¿cómo estás, Carol? Muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias por la invitación a este podcast tan interesante, además, con estos temas, Historia, Libro y Bandera. Un honor para mí. Qué bueno, pues, Carol, lo primero, antes de entrar al tema de la convención, te quería hacer una pregunta autobiográfica. ¿Qué te definió a ti a estar en la primera línea en un proceso histórico que era tan complejo, post-revolución de octubre, ser candidata a la constituyente y en un momento tan difícil? Bueno, la verdad es que fueron varios factores, pero uno concreto, específico, es que a mí me ha tocado trabajar en todos los poderes del Estado, entre comillas, porque he trabajado, salvo en el Poder Judicial, como hice la práctica, eso, pero en el Legislativo, en el Ejecutivo, en diversas posiciones, también en municipios, a través del programa de la Fundación Jaime de Guzmán, Jóvenes al Servicio de Chile. Me ha tocado mucho también como negociar y conozco mucho a la clase política de los últimos años. Entonces, sentí de cierta forma que podía hacer un aporte en la conversación, en el diálogo, en buscar acuerdos de los distintos sectores políticos. También tengo una historia biográfica en que en mi familia es muy diversa políticamente. Eso es algo también lo escribo en el libro. De hecho, uno de los convencionales, que es tío mío, es de los más de izquierda, primo hermano de mi papá, pero muy cercano, que es Roberto Celedón, es de los más de izquierda de la convención y una persona con la que yo me he relacionado toda la vida, ¿cierto? Entonces, en el fondo creí que podía hacer un aporte en lo que tú decías, un proceso que yo pensé que iba a ser histórico, de éxito, y que finalmente, no fue así, no pude aportar lo que quería, creo que aportamos de otra forma, pero no internamente, no fue de éxito. Pensé que sí íbamos a poder construir, no sé si una mejor constitución que la actual, pero algo que fuera validado por la ciudadanía. Y además se dio como en el contexto de que yo había entrado al segundo gobierno del presidente Piñera como subsecretaria de la Niñez, con el objetivo principal de crear la subsecretaría, que en el fondo me tocó crearla, pero de cerrar el Sename. Y el proyecto de ley que cierra el Sename y crea el Servicio Mejor Niñez fue publicado y entra en vigencia, digamos, 10 días antes de que había que renunciar para ser candidato a la convención. Ya Entonces se dieron los tiempos y claro, y la verdad es que es muy lamentable eso, porque yo pensé que iba a poder ser parte de un proceso, de algo histórico para bien, y lamentablemente terminó siendo histórico para mal. ¿Y cómo surgió la idea de escribir este libro? Porque lo va escribiendo en tiempo real y además es de los primeros en ser publicado. Incluso se publicó antes del plebiscito del 4 de septiembre, porque cuando lo lean se puede leer perfectamente, pero no
no hay un spoiler así y por eso este fue el resultado. Claro, no, a diferencia de otros que salieron después, no. A ver, yo siempre he escrito mucho de lo que me pasa. Me encanta escribir como crónicas. No sé, cuando me fui a estudiar afuera tenía un blog y le iba contando a mis amigos y a mi familia lo que iba pasando. Cuando durante los tiempos, no sé, yo tuve 3 años, prácticamente 3 años embarazada siempre, porque mientras nacieron mis hijos, que son bien seguidos, escribí todas las cosas que le pasan a una mujer esperando guagua. Me gusta como plasmar en cosas como crónicas livianas lo que escribo, lo que me va pasando. Entonces, y cuando veo los electos en la convención, veo que están, no sé, Patricio Fernández, Agustín Esquella, Jorge Baradit, Renato Garín, y digo, aquí van a salir las versiones de lo que pasó y yo tengo que escribir la nuestra, porque tú lo sabes más que nadie, la historia la escribe el que la escribe. O sea, finalmente uno va leyendo el libro y dice, oye, pero aquí esto es lo que pasó en la historia y bueno, es una versión de la historia. O sea, desde los evangelios en el fondo de la vida de Jesús hay versiones de la historia, ¿cierto? Entonces dije, esto va a ser un desafío. ¿Y por qué lo hice día a día? Uno, porque quería ir dejando registro permanente. De hecho, era un blog. No se sabía quién lo escribía, tenía como un seudónimo. Era anónimo en la primera etapa. Está escrito, no se habla nunca ni en femenino ni en masculino. Y yo sé que muchos periodistas lo usaban para informarse de lo que estaba pasando. Entonces tenía esa gracia de que podía servir de fuente de información de respecto de lo que estaba pasando. Y cuando uno escribe en el día a día, no está contaminado con las opiniones políticas posteriores. Por lo tanto, eso también le daba como una visión. No pretendía, o sea, está escrito por mí, yo soy un ser político, no pretendía ser objetivo, digamos, o sin ninguna visión política detrás de lo que se escribía, pero sí no estar contaminado con el resultado, con las reacciones posteriores, con los comentarios de lo que pasó. Yo creo que eso sí se cumple en el objetivo. ¿Cómo lo hiciste para saltar al libro? Porque podría haberlo dejado como un blog y el que quiere lo consulta. Siempre lo pensé así. Siempre pensé que esto podía tener como resultado, ser como resultado un libro, y cuando ya decidimos, bueno, con la ayuda tuya también, que me ayudaste a transformarlo en libro, decidimos ya que esto podía ser un libro. Se hace una edición con un editor en que fuimos como juntando los mejores pasajes que podían servir para el libro, y además, por ejemplo, en vez el blog es cronológico, esto tiene... Es temático. Es temático. Me llamó la atención una cosa, porque yo los primeros comentarios que había escuchado de tu blog era que era muy entretenido y muy anecdótico. Cuando lo leí, yo creo que conserva lo entretenido y lo anecdótico, pero también es temático, o sea, logra instalar de una manera, llamémosla así, simpática, no con una densidad de análisis politológico, temas que son muy de fondo, o sea, los pueblos originarios, la forma de relación entre las distintas fuerzas políticas, el declive de la convención después de un momento de mayor fusión, etcétera, etcétera. ¿Lo pensaste así también? Eso se va dando como naturalmente, ¿cierto? Entonces, porque finalmente hay debates políticos y, bueno, cuando uno va viendo cronológicamente cómo se van desarrollando los hechos, se van constatando ciertas realidades como, uno, la poca preparación de algunos convencionales, lo ideológico de otros, lo marcadamente estatista que era la convención, lo totalmente refundacional. Esto se va dando por los mismos discursos. Mira, hay una cosa que quizás no está, que uno la puede inferir del libro, pero que no se ha dicho. Habían muchos de los convencionales, daba lo mismo el tema que se hablara, el discurso era siempre el mismo. Esto es culpa de los 30 años, de Pinochet, de la derecha, de los privilegiados, de los, como nos decían, los colonizadores europeos, que no sé qué. Ya, sí, era el discurso siempre el mismo. Si estábamos hablando de agua, ese era el discurso. Si estábamos hablando de... Bueno, daba lo mismo el tema, la comisión que fuera, era siempre el mismo discurso. Eso era lo que se quería instalar. Finalmente, entonces se va demostrando eso a lo largo del libro, solamente contando lo que va pasando día a día. Ahora, en el día a día, tú partes literalmente con el primer día y le asignan mucha importancia a esos momentos críticos del 4 de julio de 2021, cuando la instalación de la
de la convención es muy polémica porque no dejan cantar el himno nacional, porque hay recriminaciones, hay eventuales, o sea, hay protestas, pero eventuales detenidos. ¿Por qué le asignas tanta importancia? Porque es el capítulo más largo, además del Sí. libro. Mira, el blog parte un poquito antes, unos días antes, cuando ya somos Con los electos, convencionales electos, sí. convencionales electos, y nos empiezan por ejemplo, nos empiezan a llamar para ir a los matinales. Y yo decía, ya, y nos empiezan a preguntar de todos los temas, de todos los temas. Y yo decía, pero ¿por qué un convencional electo va a ser experto, no sé, en tráfico de armas? No sé, por poner un ejemplo. De todos los temas uno podía opinar por ser convencional electo. Y yo decía, pero además nadie nos llamaba, nadie nos decía qué teníamos que hacer, si, no sé, una foto para una credencial. No sabía, había mucha incertidumbre al principio, y empiezan a funcionar los grupos como autocitándose, porque somos un poder ¿cómo se llama? Soberano. Te voy a preguntar sobre eso. Sí, no respondemos. Bueno, empiezan todas esas cosas. Y ese día fue muy impactante para todos, porque nosotros, o sea, al menos yo soy de una generación en que las instituciones se respetan, en que hay cierto orden, en que uno, no sé, desde la forma en que yo pensaba ir vestida a la convención, lo pensé, dije, a ver, ¿cómo voy a ir vestida? Tiene que ser adecuado a una cosa que es formal, importante para el país. Bueno, aquí en esto había, no sé, rojas de pata pelada, digamos, desde los detalles más bueno, formales. Sí, todo era impactante. El griterío, que hayan llegado todos tarde, o que muchos hayan llegado tarde porque venían acompañando a la gente desde no sé dónde. Tú grabaste una sesión en que llegaron puntuales un par de personas nomás. Sí. No, bueno, eso durante todo el proceso, llegaban tarde, y eso pasa la verdad es que es como un mal casi que endémico, no sé, muy malo en el país, pero claro, empezó tarde, después nos dejaban cantar el himno, había niños ahí. Entonces, yo digo que, o el título del capítulo es algo que sí que fue como tragicómico, y esto es algo que es durante todo el libro igual. Todo el libro... No entendí cuál fue lo cómico de eso. Durante todo el libro y durante todo el proceso, uno encuentra cosas que son muy divertidas, en el sentido que te pueden dar mucha risa por lo ridículo, ¿ya? Pero es todo trágico por la relevancia del problema. Entonces, a mí me pasaba mucho que durante el proceso, cuando le tratábamos de explicar no sé, a ciertos gremios, a estudiantes, a personas lo que estaba pasando, uno podía contar miles de cosas muy divertidas, y se reían por lo, no sé, entre vergonzoso, desubicado. Entonces era todo cosas que te pueden hacer reír mucho, como el Dino Azulado, no tengo idea, los disfraces, la guitarra y todo, pero cuando tú ves la relevancia de los temas que se estaban tratando y lo que implicaba para el país, es todo trágico. Entonces, me acuerdo que con algunos convencionales, cuando nos juntábamos con un grupo, les contábamos todo esto, la gente se reía, se agarraba la cara, se reía, y les decíamos, ustedes se ríen mucho, pero esto es dramático. Es dramático. Entonces, esa fue como la idea de ponerle que fue tragicómico, porque realmente hubo momentos en que uno decía, o sea, esto es para agarrarse la cabeza, y bueno, finalmente no tiene nada de cómico, y tú tienes toda la razón en eso. Estamos conversando con la ex convencional Carol Baum sobre su libro Secreto Constituyente, diario de una convencional, en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Y te quería preguntar por una cosa que no terminó de resolverse. ¿Qué es esta dicotomía entre la Convención Constituyente como poder constituyente derivado, que fue lo que establecieron las normas de la reforma constitucional, y la autopercepción de una mayoría en algún minuto como poder constituyente originario, que siguió hasta el final con la idea de cambiar las normas de hecho o por votación interna, o cambiar los quórum por simple mayoría y no por 2/3, porque se entendía que el poder constituido no podía limitar a este poder originario que había surgido desde el mismo pueblo. Y me parece que cruza transversalmente el libro de principio a fin y no tiene resolución. Efectivamente, y esto es uno de los vicios principales del proceso. O sea, durante todo el proceso, desde antes de empezar, antes de que el Ejecutivo cite a que nos sentemos, nos constituyamos el primer día, hay esa discusión. No, es que no puede haber nadie del Ejecutivo, no puede haber nadie de la Corte Suprema, no puede haber nadie.
y nunca se resuelve. Y eso es uno de los problemas más graves, porque desde el día 1 un número mayoritario y muy mayoritario dijo, no, sabes que la verdad es que nosotros somos un poder originario. ¿Cómo va a ser así? ¿Cierto? ¿Cómo va a ser? O sea, si esto surge de una reforma constitucional que da origen, pero ellos decían que no y nadie le pone coto. Y aquí yo quiero decir, también hay responsabilidad de la izquierda democrática, que era parte del proceso en forma minoritaria, pero que debió haber alzado la voz en ese sentido y haber puesto un límite a eso. Entre eso, más la no condena de la violencia, digamos, de la validación de la violencia como forma de acción política y de que personas dentro de la convención decían en forma permanente que este proceso había surgido gracias a saltarse los torniquetes, gracias a la violencia del 18 de octubre, gracias a la quema del metro, o sea, de realmente el terrorismo y la violencia que sufrimos durante esos días, la no condena del terrorismo en la macrozona sur. Bueno, distintas formas. Estos dos elementos, el sentirse un poder originario, en la validación de la violencia, hace que estos seres se sientan mayoritariamente como ultra, no sé, empoderados para tomar todas las decisiones. Y finalmente, si esto hubiera resultado, si esta propuesta de la Convención se hubiera aprobado, hubiera afectado a todos los poderes del Estado, ¿cierto? Por lo tanto, nadie se atrevía a poner ningún límite, ¿cierto? A ver, el proceso actual tiene una... mosca. Exacto. Entonces, yo estaba en la Comisión de Poder Judicial, ¿cierto? No se llama así, pero era la que trataba el tema del Poder Judicial. Sistemas de justicia, órganos autónomos, todos los nombres eran muy largos y muy minimalistas, nos reíamos nosotros siempre. Entonces, en algún momento dicen, la Corte Suprema se supone que era el árbitro, nosotros no teníamos las firmas para poder recurrir, pero eventualmente pudiésemos haber recurrido a este árbitro que iba a definir algunas cosas. Un día en la Comisión de Poder Judicial empezaron a hablar del Consejo de la Justicia, de que iban a jubilar a todos los jueces a los 70 años, que es una cosa muy autocrática de tú jubilas a los jueces, nombras a los propios, por lo tanto tomas el control del Poder Judicial y finalmente sacaba a la oposición, todo, ¿cierto? Es un modelo que se ha usado en muchas partes del mundo. Pero es propio de las revoluciones. Exacto. Entonces empiezan a hablar de eso en la comisión, Stingo, Daza, Cristian Viera, todos los que eran parte de la comisión, Manuel Boldarsky, los pueblos originarios, etcétera. Y la Corte Suprema tiene la genial idea de hacer una vocería en que dice que no les parece que se jubila a los jueces a los 70 porque el mundo va para el otro lado, para jubilarlo después de los 75, no antes, ¿cierto? Bueno, entonces al día siguiente la misma comisión presentan una norma que dice que básicamente no solo lo jubilan, sino que se forma una comisión, se presenta así la norma, se forma una comisión de 10 miembros designados por el presidente Boric, ya sabíamos que el presidente Boric era el presidente electo, que iba a evaluar a todos los jueces y jubilar, o sea, y ya pasar a retiro a todos los que no le parecían, nombrar suplentes él hasta que se hiciera un proceso de confirmación. Por lo tanto, o sea, la tuya y dos más en un segundo. Ahora, eso de que estaban empoderados, en los segundos que tú dices estaban relativamente sobregirados o derechamente sobregirados, ¿se percibió en algún momento, o dicho en otras palabras, la convención percibió lo que sí hizo la ciudadanía, que a partir de marzo y sobre todo de abril, era mayoritariamente contraria no solo a la convención, sino eventualmente al texto que iba a proponer la convención y podía triunfar el rechazo? ¿O no se dio cuenta y vivía en un mundo aparte? Vivían en un mundo aparte, y yo te diría, por dos razones. Una, que fue la primera encuesta en que empieza a subir el rechazo, no sé si ya pasa a la prueba, pero empieza a subir el rechazo. A mí me preguntaron qué va a pasar mañana, típico en la cadena el domingo, entonces yo digo, va a salir Daniel Stingo diciendo que esto es culpa de los medios de comunicación y de los dueños de las empresas que hacen la encuesta, que son los ricos y privilegiados de Chile que no quieren que este proceso resulte. Una respuesta tipo. Tal cual, y eso fue. Entonces, la primera respuesta, y esto era respuesta para todo, cada vez que algo no salía como ellos querían, la respuesta era: esto es culpa de los medios de comunicación, porque los ricos de Chile son los dueños de los medios de comunicación, y eso indignaba a los periodistas que trabajaban en la convención. Y también las encuestas son mentiras. Y hay otra cosa que ayudó a eso,
que es como el itinerario constituyente se acotó tanto, o sea, tuvimos que trabajar tan intensamente los últimos meses, porque recuerden que los primeros 6 meses estuvimos dedicados al reglamento y a otros temas, y Gaspar Domínguez como vicepresidente tenía súper claro cuántos eran los días que tenían que pasar para poder llegar efectivamente a la meta de tener esto listo en el año antes de que se disolviera. A diferencia de la dupla de Elisa Loncón y Jaime Baza. Exacto, y eso ahí Gaspar fue, o sea, elemento clave. Sin Gaspar Domínguez esto no resulta, pero eso eliminó todas las semanas distritales que teníamos, se supone, una semana distrital. Bueno, al eliminar todas las semanas distritales, los constituyentes no pudieron volver a conversar con su gente, sino que estamos realmente de lunes a lunes trabajando sin parar hasta muy tarde y todo. Eso los alejó mucho de la realidad. Nosotros ya teníamos bastante conciencia de que cuando iba a mi distrito, sabía que había mucho más adhesión al rechazo, que a la gente no le gustaba lo que estaba pasando en la convención, pero en ese momento no teníamos el tiempo de enterarnos directamente desde la gente. Probablemente si ellos hubieran ido al distrito, hubieran tenido harta más conciencia de la realidad. Y esto es una cuestión que hay que pensarlo también para el funcionamiento del Congreso y todas las instituciones en adelante. Pasa mucho que en el Congreso Nacional actual y aquí en la Convención, cuando los congresistas en general o los asambleístas, lo que sea que están siempre metidos en su burbuja y nada más, se salen un poco de la realidad. Por lo tanto, las semanas distritales en el Congreso tienen un sentido que yo creo que es relevante de mantener en la medida de lo posible para poder generar esa conexión con la ciudadanía. Pero ahora como contrapartida, por ejemplo, tú notas por lo menos en 3 o 4 lugares esto de que te llamó la atención que no respetaran el himno nacional, que fuera chocante que ustedes pusieran la bandera nacional. Y una serie de cosas por el estilo. ¿Eso no te abre también a una cuestión que es real? Que hay un grupo en la sociedad chilena más pequeño, más grande, que no le convence esta cosa que llamamos Chile, que no le gustan los símbolos nacionales, que no tiene un orgullo por la historia patria y sus instituciones, que el Senado le dice absolutamente nada, que la división de poderes le dice absolutamente nada y que por eso quiere reemplazarlo por asambleas territoriales, que por eso habla de las naciones y todo eso, aunque finalmente esa propuesta perdió, pero ¿hay algo ahí que culturalmente ha permeado en un sector de la sociedad chilena? Yo no sería tajante en mi respuesta, pero yo te diría que es muy minoritario y que es una cosa muy ideológica que viene, a ver, yo tengo 44 años, o sea, soy de una generación que yo voté por primera vez en la elección Lavín Lagos, ¿cierto? O sea, como bastante fuera de lo que fue el gobierno militar, obviamente lo viví, pero era un gobierno en que yo no tenía restringida ninguna libertad, ¿cierto? O sea, nunca viví un toque de queda, nada. Por lo tanto, yo tengo una noción bastante democrática de lo que es el país. Para mi generación, nosotros siempre fuimos orgullosos de todo lo que había pasado en Chile, independiente de que durante, no sé, todas las primeras elecciones yo las perdí, digamos, yo votaba, no sé, por la derecha y habían gobiernos que se supone que eran socialdemócratas, que mantenían en parte el modelo, etcétera, pero siempre fuimos muy orgullosos de todo lo que se había construido durante los 30 años. Ahora, y eso implica no solamente los 30 años del modelo como en el fondo de libre mercado, etcétera, sino que también la bandera, las instituciones. O sea, yo creo que una de las cosas que hizo grande a Chile fue el respeto de las instituciones y nos diferenciaba de Latinoamérica. Eso nos diferenciaba de Latinoamérica. Pero no sepan los más jóvenes. Te lo concedo, pero hoy día el resultado del plebiscito está 62% contra 38%, pero el 38% es un resultado bastante significativo para una constitución que es plurinacional, que es indigenista, que termina con una serie de instituciones, no de la constitución de Pinochet o de Lagos, sino de la bicentenaria tradición constitucional chilena. Sí, yo diría que así como el 62%
no era todo que encontraran súper malo el texto, sino que encontraban malas distintas cosas, el 38% representa distintas cosas. Uno, los que apoyan 100% el gobierno de Boric, y el gobierno de Boric estaba por el apruebo, esto se había que estar con el apruebo. Los otros, los que odian la constitución de Pinochet y que no puede seguir, no sé qué, otro pedazo. O sea, yo diría que puede haber un grupo, en ese 38%, un grupito de gente que no le convence el Senado, que no le gusta la bandera, pero yo creo que no es mayoritario. Me puedo equivocar absolutamente, pero creo que así como el 62% no es todo de derecha, sí, a los dos lados hay que hacer un doble clic. Y una última pregunta obligatoria de contenido, y después vamos a la que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué le recomendarías tú al proceso constituyente que se va a comenzar a desarrollar ahora, el 2.0? ¿Y qué cosa positiva rescatarías del 1.0? Mira, yo te diría, voy a partir por lo positivo. Creo que es relevante poner algún elemento de participación ciudadana que no solamente sea el plebiscito de salida. Ya, considerar, no se puede considerar los cabildos de Michelle Bachelet, considerar las iniciativas populares de norma que tuvieron más de 15.000 firmas, pero que sean pertinente, porque una de esas fuera cárcel para Piñera, claramente. Bueno, las que sean consideradas realmente seriamente admisibles como propuestas constitucionales, creo que deberían analizarse. Algún mecanismo de participación ciudadana, porque eso hace que la gente se involucre más, y además porque queremos que la nueva constitución sea aprobada por mayorías, los que queremos que esto resulte, queremos que sea aprobada por mayorías, la más amplia mayoría en el plebiscito de salida, pero además validada por la ciudadanía. Así que creo que es importante considerar algún elemento de participación ciudadana. Y pondría un ojo muy clave en algo. Se establecen 12 bordes. Los bordes institucionales, o sea, estos bordes que estaban en el proceso anterior de alguna forma, en los tratados internacionales, pero aquí son más claros, fueron vulnerados en forma permanente en la Convención de la siguiente forma. El artículo decía, se consagra el derecho a la vida, y el inciso siguiente decía, y el aborto sin ningún límite, o la interrupción del embarazo sin ningún límite. O se consagra el derecho de propiedad, pero el Estado podrá expropiar pagando como quieras. ¿Ya? Entonces, eso que se llaman las pseudonormas, y que también son características de las autocracias que se crean en todas partes. Que es lo que no está en la Constitución vigente, que no se puede afectar los derechos en su esencia. Exacto. ¿Ya? Eso de generar una norma que parece que dice algo, pero dice lo contrario, fue una práctica muy usada en la Convención. Entonces yo estaría muy atenta a eso, porque se establecen estos 12 bordes, pero si después nos dicen, oye, no, si aquí está el derecho de propiedad, pero el inciso siguiente dice que básicamente el derecho de propiedad no existe, porque no está consagrado como corresponde. Se puede expropiar y no se indemniza de inmediato. Entonces le pondría mucho ojo a eso. O sea, hay un árbitro hoy día que debería definir en caso de que se produzca un problema con eso, pero ojo con eso, con esto que se llama la pseudo ley o la pseudo norma. Carol Baum, como tú sabes, a nuestros invitados les preguntamos siempre que nos recomienden alguna lectura, qué libro te ha gustado ahora último, o qué recomendaría a nuestra comunidad de historia, libros y banderas. Puede ser de cualquier área, no necesariamente de la política, pero es con libertad absoluta. Oye, a mí me salvó la lectura durante el proceso, porque llegaba a mi casa, leía, me desconectaba y podía dormir, digamos. Así que cualquiera que está pasando por un momento de estrés, yo le recomiendo lectura de todas maneras. Voy a dos libros. Uno, que entre comillas es la contrapartida de pero no lo es tanto, que es el libro de Renato Garín, que se llama El fracaso. Es un muy buen libro. Aparecido después del plebiscito. Sí. Tuvo hasta un problema, también constituyente. Exacto, tuvo hasta un problema interno porque por la portada lo demandaron, porque salía Elisa Loncón. Bueno, él tiene una perspectiva muy buena de lo que fue la convención. ¿Por qué? Porque él entra como desde la izquierda, desde los del apruebo, entra esto pensando también en poder construir algo, aportar, etcétera, y es funado, tiene muchos problemas, pero en el fondo él habla desde el fracaso, desde la izquierda, desde alguien que jamás se podría decir que no quería que resultara esto, o que le gustaba la Constitución del 80, así que yo creo Perfecto. Que es muy interesante. Muy interesante, es un muy buen libro, es entretenido de leer también. Yo voy avanzado en ese libro ya. ¿Cierto? Está muy entretenido. Es entretenido. Muy interesante, sí. Es entretenido. Y yo me lo he leído todo, y yo diría que
muy buenos libros de la convención, pero este muy bueno, así que lo recomiendo. Y el otro, que es una saga que se llama Las 7 hermanas, de Lucinda Riley se llama, que va contando la historia de 7 hermanas adoptadas por un papá en distintas partes del mundo, de distintas historias. Entonces son historias que van hablando de, por ejemplo, hay una que fue adoptada en Brasil, otra que fue en Nueva Zelanda. Entonces va contando 7 historias de distintas partes del mundo. Entonces cuenta la historia de estas mujeres. Dice, esto parte así, dice: toda historia comienza con una gran mujer. Un eslogan de ese tipo. Cuenta la historia de estas hermanas, pero además la historia de todas las mujeres para atrás de esas hermanas, de cómo llegan. Entonces es histórico, es romántico, es entretenido y una historia novelada para que uno se entretiene un montón. Ahí tenemos de un área distinta entonces. Y son 7 libros, así que da para leer un año entero, pero muy entretenido. Súper, queda anotado también. Y te agradecemos, Carol, por habernos acompañado a comentar tu libro Secreto Constituyente, diario de una convencional. Y tienes las puertas abiertas acá y ánimo con tus múltiples actividades, pues. Muchas gracias por la invitación. Oye, un buen regalo. Yo muchas veces dedico este libro diciendo, para que nunca se nos olvide lo frágil que es la democracia y la libertad. Y lo frágil que es mantener la libertad. Entonces, mucha gente joven que en el fondo, un poco como lo que te contaba antes, que hemos vivido siempre dando la libertad y la democracia como algo obvio, a veces no se da cuenta. Entonces, para que le regalen a los jóvenes la Navidad o después de la Navidad, un buen... O para el verano. Para el verano, exacto. Perfecto. Muchas gracias, entonces nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro Sanfrancisco.